Hola a todos, este video es de la materia de Introducción a la Física y en el video del día de hoy veremos específicamente tres cosas que son el concepto de aceleración, el concepto de área bajo la curva y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o MRUA. Para esto vamos a empezar con el concepto de velocidad que ya veníamos manejando. Vamos a tomar el concepto de velocidad promedio y lo vamos a utilizar para ver las siguientes definiciones. Entonces, en el concepto de velocidad promedio tenemos que v es igual al cambio de posición entre un cambio de tiempo. En este caso, la velocidad, como vemos acá, es un vector. El cambio de posición, delta x, también es un vector. Y el cambio del tiempo es un escalar. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en que la velocidad va a ser igual a un cambio de posiciones, que es la posición evaluada en el tiempo final y la posición evaluada en el tiempo inicial, sobre el cambio de estos tiempos. Es decir, nosotros tenemos dos momentos en una línea de tiempo de un objeto que se está moviendo. Tenemos un tiempo inicial y un tiempo final. Ya vimos que ya sea que nos den una tabla o una gráfica, a este tiempo inicial le corresponde una posición inicial y a este tiempo final le corresponde una posición final. Si nos dan una tabla, solamente leemos los valores de la tabla. Si nos dan una ecuación, nosotros tenemos que sustituir estos valores de tiempo en la ecuación para obtener los valores de posición. Una vez que ya tenemos las posiciones y los tiempos iniciales y finales, ya podemos calcular la velocidad. Entonces, la velocidad, como les mencionaba, sería la posición en el tiempo final, que es como leemos esto, menos la posición en el tiempo inicial, sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Ahora, la aceleración es el nuevo concepto que vamos a manejar y lo vamos a entender como el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. En este caso tenemos dos escenarios para los cuales tenemos definidas ciertas velocidades. En el caso 1, que es el de la izquierda, tenemos primero una velocidad inicial que es pequeña, es un vector que se dirige a la derecha, y tenemos una velocidad final que igual se dirige a la derecha y es más grande. En el caso número 2, que es el de la derecha, tenemos una velocidad inicial que es mayor y nuestra velocidad final es menor. Todas estas velocidades, estas cuatro velocidades, vemos que tienen dirección y tienen magnitud. Recuerden que la dirección, en el caso de la velocidad, me va a decir hacia dónde se dirige el objeto. Ahora, aquí tenemos en medio un intervalo de tiempo. Supongamos que el intervalo de tiempo para estos dos casos es el mismo. Es decir, que en ambos casos pasa el mismo tiempo entre este cambio de velocidades. Ahora, si la aceleración es el cambio de velocidad en el intervalo de tiempo, aquí lo que hice fue simplemente dibujar ese cambio de velocidades. El cambio de velocidades en el caso 1 entonces sería este vector en rojo, es decir, lo que crece la velocidad en magnitud, de una magnitud pequeña a una magnitud más grande, crece este pedazo.
y crece positivamente. En el caso 2, que es el de la derecha, lo que pasa con la velocidad inicial es que se reduce. Entonces el cambio de velocidades sería hacia la izquierda, así como está presentado en esta flecha. Entonces, igual, en el caso de la izquierda tenemos un cambio de velocidades positivo porque se dirige a la derecha, y en el caso de la derecha tenemos un cambio de las velocidades negativo porque se dirige a la izquierda. Es decir, en el caso 1 empezamos con una velocidad pequeña y se mueve a una velocidad más grande en la misma dirección, y luego tenemos una velocidad, en el caso 2 tenemos una velocidad grande que luego se traduce en una velocidad pequeña en la misma dirección. Entonces ahora aquí abajo, como tenemos, es nuestro concepto de aceleración. La aceleración, que también va a ser un vector, va a ser igual al cambio de velocidades sobre el cambio de tiempo. Como las velocidades son vectores, cuando yo las resto me sigue quedando un vector. Cuando yo divido ese vector entre un escalar, obtengo también un vector, que es la aceleración. Ahora, surgen algunas preguntas con respecto a cómo interpretamos estos valores. Por ejemplo, ¿hacia dónde se dirige el objeto? ¿Cambió de dirección? Entonces, ¿qué interpretación le damos al signo de la aceleración? Estos son los mismos casos, el caso 1 y el caso 2. Primero, veamos, ¿hacia dónde se dirige el objeto? Recordemos que la dirección del objeto me la da el signo de la velocidad. Es decir, si es una velocidad positiva, me dice que se mueve hacia la derecha, cuando el lado derecho sea positivo. Si la velocidad es positiva, me dice que se mueve a la derecha, y si es negativa, me dice que se mueve hacia el lado contrario. Entonces, veamos qué nos dicen las velocidades. En el caso 1, tanto la velocidad inicial como la velocidad final, ambas se dirigen a la derecha. Por lo tanto, el objeto se sigue moviendo a la derecha, solamente que la magnitud aumenta. ¿Qué significa eso? Que podría ser que en un tiempo 1, en el tiempo inicial, nosotros íbamos a 10 metros por segundo, y en un tiempo 2, o en el tiempo final, subimos a 20 metros por segundo. Pero nos seguimos moviendo a la derecha. ¿Qué pasa entonces con el caso 2? En el caso 2, ambas velocidades también están hacia la misma dirección. Es decir, el objeto no cambia de dirección porque se mueve a la derecha. En una velocidad inicial que es mayor, supongamos que ahora estoy avanzando con 20 metros por segundo, y luego lo que hago es reducir la magnitud de mi velocidad, es decir, reducir qué tan velozmente me muevo, y ahora me muevo, no sé, a 5 metros por segundo. Entonces, hay una reducción en la magnitud de la velocidad de 20 a 5. Primero iba a 20, luego iba a 5 al final, pero de acuerdo a estas flechas yo no he cambiado de dirección. ¿Qué significaría que cambio de dirección? Un cambio en la dirección de la velocidad, lo cual esto no es el caso. Entonces, como vemos, la dirección de las velocidades me indica hacia dónde va el objeto. Y ahora veamos el cambio de las velocidades. El cambio de la velocidad, en el caso 1, quedamos que va a la derecha porque aumenta la velocidad. Aumenta la magnitud de la velocidad o la rapidez. En el caso 2, la magnitud de la velocidad se reduce. La dirección no cambia, la magnitud se reduce, y eso hace que nuestro cambio de velocidades sea hacia la izquierda. Si solamente divido este cambio de velocidades entre el tiempo, el cambio del tiempo siempre va a ser positivo, porque aquí tengo un tiempo mayor, el tiempo final siempre va a ser mayor que el tiempo inicial. Entonces, este delta t siempre va a ser positivo.
Este cambio de velocidades es positivo porque va a la derecha. Este cambio de velocidades en el caso 2 es negativo porque va a la izquierda. Entonces, en el caso 1, que es este, ¿qué pasa? Divido una cantidad positiva entre el delta del tiempo y entonces obtengo que la aceleración es positiva. En el caso 2, que es este de acá, ¿qué pasa? Divido una cantidad negativa, como es esta flecha roja, divido una cantidad negativa entre el delta del tiempo, así como está acá. ¿Y qué es lo que obtengo? Entonces la aceleración sería negativa. Entonces, ahora tenemos que en el caso 1, la aceleración es positiva. En el caso 2, la aceleración es negativa. ¿Qué es lo que me dice esto entonces? Retomamos las preguntas. ¿Hacia dónde se dirige el objeto? Pues el objeto no ha cambiado de dirección, ya lo vimos. Entonces, en todos los casos, el objeto se sigue moviendo a la derecha. ¿Cambió de dirección? No, ya lo acabamos de contestar. El objeto no ha cambiado de dirección porque eso indicaría que habría un cambio en la dirección de la velocidad, lo cual en este caso no hay. Hay un cambio entre el caso 1 y el caso 2 de la diferencia de velocidades. Ojo que esto es diferente. Aquí hablamos de cambio en la velocidad. Cambio en la velocidad, aquí va a la derecha. Cambio en la velocidad, aquí va a la izquierda. Entonces, aunque el cambio de la velocidad va en sentido contrario en estos dos casos, el objeto nunca cambió de dirección. Entonces, ¿qué interpretación le damos al signo de la aceleración? Pues simplemente el signo de la aceleración me dice cómo va cambiando su velocidad, no cómo va cambiando el movimiento del objeto. Si tengo una aceleración positiva, significa que el cambio de velocidades es positivo. Si tengo una aceleración negativa, significa que el cambio de velocidades es negativo. Por ejemplo, tenemos 3 carritos. Estos 3 carritos se están moviendo en una sola línea y lo que queremos es realizar una representación del movimiento de los 3 carritos y sus gráficas respectivas de posición, velocidad y aceleración. Recuerden, como estamos hablando del tema de cinemática, lo que queremos hacer es una representación de estas 3 cantidades cinemáticas: posición, velocidad y aceleración. ¿Cuáles son los carritos entonces? Estos son los 3 carritos. Si se fijan, del lado izquierdo tengo unos valores iniciales de aceleración y velocidad. Del lado derecho tengo la posición de los carritos con intervalos de 1 segundo, así como menciona aquí. Entonces, el primer carrito, que es el amarillo, vemos que en 0 segundos se encuentra en esta posición con una velocidad de 1 metro por segundo. En 1 segundo su velocidad sigue siendo la misma y se encuentra en esa posición. Y así va avanzando cada segundo. ¿Cuál es la velocidad inicial de este carrito? Es 1 metro por segundo. ¿Cuál es su aceleración? Es 0. Si la aceleración es 0, ¿qué significa? Pues que la velocidad no cambia. ¿Qué significa que la velocidad no cambia? Que se mueve con una velocidad constante. Como esta velocidad es positiva, entonces significa que el objeto se mueve a la derecha, así como está puesto aquí en el dibujo. Y si la velocidad es constante, significa que los valores de su velocidad nunca cambian conforme pasa el tiempo. ¿Qué significa que la velocidad sea constante? Que avanza que tiene el mismo desplazamiento en los intervalos de tiempo. Eso es, cada segundo avanza 1 metro. En el segundo 0 está en 0, en el segundo 1 está en 1 metro, en el segundo 2, 2 metros, segundo 3, 3 metros y así sucesivamente.
Hagamos entonces la gráfica de este carrito. Entonces, en el primer carrito, como quedamos, la aceleración es 0. Y la velocidad inicial es 1 metro por segundo. Lo que queremos hacer entonces es dibujar sus gráficas. Aquí tengo la primera. Este sería... recuerden que cuando estamos hablando de cinemática, lo que tenemos en el eje horizontal es el tiempo, y en el eje vertical tenemos la variable que yo quiero tener. Vamos a empezar con la posición. Ahora, ¿cómo era la posición del carrito amarillo? Conforme pasa el tiempo, va aumentando la posición de forma constante. Entonces, aquí voy a tener una gráfica más o menos así. Veamos qué pasa con la velocidad. Aquí tengo el tiempo. Perdón. Ahí está. Y en el vertical tengo la velocidad. ¿Qué pasa con la velocidad conforme pasa el tiempo, conforme pasan los segundos? ¿Cómo es la velocidad? Siempre va a ser 1. Entonces aquí yo localizaría donde se encuentra el 1 y mi gráfica sería una línea, bueno, supongamos que es una línea recta. Durante todo ese tiempo el objeto lleva la misma velocidad. Finalmente veamos la gráfica de aceleración. Igual, en el eje horizontal tengo el tiempo, en el eje vertical la aceleración. ¿Cuál es la aceleración de este objeto, el amarillo, el primer carrito? Es 0 metros por segundo. Entonces, significa que no tiene aceleración. Así que mi gráfica va a ser una línea recta sobre el eje horizontal. Eso me indica que durante todo el tiempo la aceleración es 0. Ahora veamos los otros dos carritos. El carrito rojo tiene, igual empieza en 0, está en la posición 0. Su velocidad, como indica del lado izquierdo, su velocidad inicial es 1 metro por segundo, positiva, por lo tanto se mueve a la derecha, y su aceleración es 0.2 metros por segundo al cuadrado. Significa que cada segundo que pasa en la posición del carrito, su velocidad va aumentando porque es positivo, la aceleración es positivo. La aceleración es positiva, por lo tanto su velocidad va aumentando positivamente 0.2 metros por segundo. ¿Qué significa eso? En el segundo 0 iniciamos con 1 metro por segundo, así como está aquí arriba. Al primer segundo, nuestra velocidad ya no es la misma, ya aumentó debido a la aceleración. Entonces ahora tenemos una velocidad de 1.2 metros por segundo. Al siguiente segundo, a los 2 segundos, ¿qué va a pasar? Ya no tenemos 1.2, ahora tenemos 1.4 metros por segundo. Al segundo 3 tenemos 1.6 metros por segundo. Al segundo 4 tenemos 1.8 y en el segundo 5 tenemos 2 metros por segundo. Significa
que subió de 1 metro por segundo a 2 metros por segundo en 5 segundos. Y eso es debido a que tiene una aceleración positiva. Si vemos, el objeto nunca cambió de la dirección, siempre se movió a la derecha. ¿Qué pasa con el carrito azul? Veamos. Igual, en el tiempo 0 está en la posición 0. Y veamos primero qué pasa con la velocidad. Nos dice aquí del lado izquierdo que tiene una velocidad inicial de 2 metros por segundo. Y la aceleración ahora es negativa. Cuidado aquí. La aceleración nos dice que es menos 0.2 metros por segundo al cuadrado. Significa que, recuerden, que el cambio de velocidad es negativo. Entonces, su velocidad va a ir disminuyendo, lo que sea que eso signifique. Veamos qué significa. Entonces, si el carrito comienza con una velocidad inicial de 2 metros por segundo, cuando pase un segundo, ¿qué va a pasar? Mi velocidad ya no va a ser la misma, va a ser más pequeña por la aceleración. Es de 1.8 metros por segundo. Al segundo 2 ya no es 1.8, va a ser más pequeña todavía, 1.6. En el segundo 3 tengo 1.4, en el segundo 4 tengo 1.2, en el segundo 5 tengo 1 metro por segundo. Entonces, reducimos la velocidad de 2 metros por segundo a 1 metro por segundo en 5 segundos. ¿Eso por qué fue? Por la aceleración que ya llevaba. ¿Qué pasa? Preguntémonos qué pasa cuando pasen otros 5 segundos. ¿Qué pasaría entonces 5 segundos después de que ya está aquí el carrito? Es decir, a los 10 segundos. ¿Cuál sería su velocidad? Si seguimos con este razonamiento, si en 5 segundos ya tengo 1 metro por segundo, en otros 5 segundos después, a los 10 segundos, mi velocidad sería 0. Entonces significa que el carro se detiene. Si yo sigo reduciendo la velocidad, es decir, si yo sigo con esta aceleración negativa y el tiempo sigue avanzando, ¿qué pasa con el carrito? Ya que se detuvo, ¿qué pasa? Ahora, lo que va a pasar con el carrito es que se va a empezar a mover hacia el lado contrario. ¿Por qué? Porque su velocidad va a empezar a ser negativa. Ahora, veamos qué pasa con la posición. La posición en el carrito 1, en el amarillo ya lo habíamos visto. Su posición va aumentando constantemente, cada segundo aumenta 1 metro. En el carrito 2, que lleva una aceleración positiva, ¿qué pasa conforme cada segundo que pasa? La posición va aumentando, porque el carrito va más rápido. En el carrito azul, ¿qué es lo que pasa? Su posición se va reduciendo porque su aceleración es negativa. Su velocidad se va reduciendo. El carrito azul es interesante porque su aceleración es negativa y me gustaría ver qué pasaría mucho tiempo después. Entonces, ya habíamos dicho que a los 10 segundos mi carrito se detiene. Es decir, empieza con una velocidad, conforme avanza el tiempo, se va desplazando cada vez menos. Sus desplazamientos son más pequeños hasta que ya no se desplaza, es decir, hasta que se detiene a los 10 segundos. Luego de los 10 segundos, ¿qué pasa? Se empieza a mover hacia el otro lado, porque sus velocidades van adquiriendo valores negativos. Y conforme va pasando el tiempo, conforme sigue avanzando el tiempo,
estos desplazamientos van a ir aumentando, pero hacia el otro lado, es decir, se van haciendo más grandes. Así que hazlo. Te doy unos momentos para que en tu libreta o en una pieza de papel vayas poniendo las gráficas de velocidades. Así como yo las puse para el carrito amarillo, ponlas para el carrito rojo y el carrito azul. Recuerda, estamos haciendo tres gráficas para cada carrito. Una gráfica de posición contra tiempo, una gráfica de velocidad contra tiempo y una gráfica de aceleración contra tiempo. Adelante. ¿Qué pasó? ¿Ya tienes las gráficas? Bueno, no te preocupes. Aquí ya las tengo para ti. Si ya empezaste a hacerlas, síguelas haciendo. Solamente es para que vayas viendo si estás bien o estás mal. Aquí están puestas de forma vertical, es decir, tengo la gráfica de posición, velocidad y aceleración para el carrito amarillo. Tengo la gráfica de posición, velocidad y aceleración para el carrito rojo. Y posición, velocidad y aceleración para el carrito azul. Nada más quería ver en este caso la aceleración. La aceleración para el carrito amarillo ya habíamos visto que está en 0, porque no tiene. Para el carrito rojo ya habíamos visto que es una línea positiva y constante, y para el carrito azul es negativa y también constante. Te pido que analices las demás gráficas para que veas cómo se comporta el movimiento del carrito, de cada uno de los carritos, y cualquier duda, escríbela para comentarla en clase. Ahora, el siguiente tema es el área bajo la curva. En este caso específicamente vamos a ver qué pasa con el área bajo la curva de una gráfica de velocidad. Tenemos una gráfica de velocidad contra tiempo. En este intervalo de tiempo de T1 a T2, la velocidad es constante porque es una línea recta y positiva porque está arriba del eje. Si yo calculo el área que hay debajo de esta curva, esta área es un rectángulo. Entonces, el área de este rectángulo yo la calculo como base por altura. ¿Cuál sería la base de este rectángulo? La base sería solamente esta partecita que estoy subrayando. ¿Cómo obtengo esa base? Si esta es una recta numérica, esta base la puedo obtener si resto al tiempo 2, si le resto al tiempo 2 el tiempo 1. Por ejemplo, si el tiempo 2 es 5 y el tiempo 1 es 2, mi base sería 5 menos 2, que sería 3. Entonces, la base sería ese cambio de tiempo por la altura. La altura es un dato que ya me lo da la gráfica y es igual a la velocidad que tiene en este momento el objeto. Entonces, lo que hago es simplemente poner aquí velocidad. Velocidad 1. Y aquí ya tengo el área.
Si me fijo, aquí tengo delta t, es intervalo de tiempo, tengo velocidad. Y si yo retomo la definición de velocidad que tuvimos aquí al principio, ¿vemos alguna relación? Bueno, primero que nada, yo aquí tengo estos dos términos, tengo velocidad y tengo delta t, pero los tengo multiplicando. ¿Eso a qué sería igual? Si yo pasara este delta t multiplicando para el otro lado de la ecuación, entonces tendría un despeje que sería igual a este despeje que tengo acá. Por lo tanto, ¿a qué sería igual este producto? Delta t por la velocidad es igual a el desplazamiento. Ahora, pongamos aquí, bueno, este es un vector, este también es un vector. Recuerden, cuando hablamos de un movimiento en un rectilíneo, que es en una línea, las direcciones son marcadas por los signos. Entonces, como esta velocidad es positiva, aquí tendría, en esta ecuación, tendría un valor positivo. Por lo tanto, el desplazamiento sería positivo. Entonces, veo que el área bajo la curva, en una gráfica de velocidad, va a ser igual al desplazamiento. Si tengo velocidades positivas, este desplazamiento va a ser positivo. Este es un caso sencillo porque tengo un rectángulo. Pero ¿qué pasa si la velocidad no es constante? ¿Qué pasa si la velocidad varía? Bueno, en este caso, aquí tengo una velocidad que varía de forma constante. Es decir, conforme pasa cada intervalo de tiempo, mi velocidad va creciendo de manera regular. Por eso es una línea recta inclinada. Ahora, ya vimos que el área bajo la curva de velocidad es un cambio de posición o desplazamiento. Por lo tanto, en este caso, si lo que está en rojo es mi velocidad, lo que está entre esa curva de velocidad y el eje, ese sería el área bajo la curva. Y eso sería un desplazamiento. Aquí, cuando tengo una velocidad que varía, lo que hago simplemente es dividirlo. Divido en figuras que yo conozco. Entonces tengo una parte que es un rectángulo, en donde llega hasta la velocidad inicial. Esa sería la altura del rectángulo. Y la otra es un triángulo, en donde tengo la velocidad inicial y la velocidad final como parte que me limita a ese triángulo. ¿Qué haría para sacar el desplazamiento? Simplemente sacar las áreas. Saco el área 1 y le sumo el área 2. Entonces el desplazamiento sería igual a la suma del área 1 más el área 2. Otra vez, repito, el área, entonces, bajo la curva de velocidad es desplazamiento. En este punto sería importante preguntar, ¿qué creen entonces que sería el área bajo la curva de la gráfica de aceleración? Se los dejo para que lo piensen un poco y mientras veamos qué sigue. Aquí hay un ejemplo. Esta es una gráfica de velocidad. ¿Cómo sé que es una gráfica de velocidad? Aquí me lo dice. En el eje horizontal tengo el tiempo medido en segundos,
en el eje vertical tengo la velocidad medida en metros por segundo. Entonces es una gráfica de velocidad contra tiempo. El eje se encuentra a la mitad. Tengo velocidades positivas y tengo velocidades negativas. ¿Qué me dice eso del objeto? Recuerden que si su velocidad es positiva, se mueve a la derecha. Si su velocidad es negativa, se mueve a la izquierda. Ahora, para que haya un desplazamiento, pues me tengo que mover de mi posición de origen. Por eso es que si yo considero el tiempo en el que la velocidad se encuentra, en el que el objeto se encuentra en el origen, aquí no tengo ningún desplazamiento. Tengo desplazamiento solamente cuando la velocidad es diferente de cero. Aquí tengo entonces dos áreas. Un área que queda arriba del eje del tiempo y otra área que queda debajo. Recordemos, ¿cómo es la velocidad arriba del eje? Positiva. Por lo tanto, ¿cómo va a salir el desplazamiento? Positivo. ¿Cómo son las velocidades debajo del eje? Negativas. ¿Cómo va a salir el desplazamiento entonces? Buena pregunta. Aquí, como les mencionaba, entonces tengo dos áreas. El área 1 y el área 2. Si yo quiero sacar el desplazamiento, pues primero tendría que definir hasta dónde quiero saber el desplazamiento. Si solamente quiero saber el desplazamiento de los primeros 15 segundos, sacaría el área que corresponde al área 1, que serían dos triángulos y un rectángulo. Si yo quiero saber todo el desplazamiento, tendría que sacar de 0 a 30 segundos, entonces tendría que sacar el área 1 y sumarle el área 2. Ojo, que aquí entonces podría estar hablando de áreas positivas y áreas negativas. Lo sé, un área siempre va a ser positiva, pero recuerden, aquí lo que estamos haciendo es darle una interpretación a los conceptos matemáticos. Entonces, aun y cuando las áreas siempre son positivas, cuando yo hablo de áreas en una gráfica de velocidad, no estoy hablando de solamente áreas, estoy hablando de desplazamientos, y los desplazamientos pueden ser positivos y negativos. Por lo tanto, puedo tener desplazamientos positivos y puedo tener desplazamientos negativos. Este es el último tema para este video y básicamente es presentarles estas ecuaciones. Quiero llamarles ecuaciones y no fórmulas porque estas me están diciendo el comportamiento de un objeto que se está moviendo. No simplemente es algo donde yo introduzco datos y obtengo resultados, sino que estas ecuaciones me están hablando, me están diciendo cómo se va a comportar esas tres cualidades que acabamos de ver: velocidad, aceleración y posición. No vamos a ver, o no me voy a enfocar precisamente en cómo se obtienen estas ecuaciones, porque lo importante aquí es que las apliquemos, es decir, que las utilicemos para resolver problemas de cinemática, que es lo que haremos en clase. Por eso es importante que las conozcan. Estas son las 4 ecuaciones básicas y todo lo demás lo podemos saber con estas ecuaciones, despejándolas. Aquí, por ejemplo, tenemos en la primera una ecuación que me relaciona el cambio de velocidades con la aceleración y el tiempo. En la segunda tenemos desplazamientos, tenemos velocidad final e inicial y el tiempo. Aquí no aparece la aceleración. En la tercera tenemos desplazamiento, tenemos velocidad inicial por tiempo y aceleración por el tiempo al cuadrado. Y finalmente en la última tenemos una relación entre las velocidades inicial y final al cuadrado. Y eso me lo relaciona con la aceleración y el desplazamiento. Esta es la forma general, cuando no sabemos qué valores tiene el desplazamiento o la velocidad. Recuerden, tanto la posición o el desplazamiento como la velocidad y la aceleración son vectores, por lo tanto tienen signos, que eso me va
a importar cuando yo sustituya los datos en cualquiera de estas ecuaciones. Ahora, un caso muy particular de estas ecuaciones es cuando vemos la caída libre. Si nosotros tiramos un objeto, si lo soltamos, si tenemos una piedra agarrada en la mano y lo soltamos para que caiga hacia el piso, ese es un ejemplo de caída libre. No solo eso, si nosotros tenemos la misma piedra y la lanzamos primero hacia arriba en una línea recta, mientras que esa piedra siga una línea recta, estamos hablando de un movimiento de caída libre. Ese es un caso particular porque sabemos que la aceleración debido a la fuerza de gravedad siempre es la misma, y es g. Entonces, en la caída libre, la aceleración es negativa, con un valor de 9.80 metros por segundo al cuadrado. Este valor varía porque también depende de las condiciones de altura en la cual nos encontremos, pero para cuestiones prácticas nosotros en los problemas, y se los menciono porque así lo maneja también el sistema de tareas de Connect, el valor que utilizaremos es de 9.80. Si vemos, este 9.80 negativo me indica que la aceleración hacia dónde se dirige. En un sistema de referencia en donde lo positivo sigue siendo hacia arriba y lo negativo hacia abajo, la aceleración siempre se va a dirigir hacia abajo, es decir, hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, va en contra del movimiento. Por lo tanto, esta aceleración es negativa. Si nosotros tomamos las ecuaciones de movimiento que acabamos de ver y le sustituimos la gravedad negativa, entonces nos quedan las ecuaciones que ven del lado derecho. Entonces, este conjunto de ecuaciones del lado derecho serían las ecuaciones que nosotros utilizaríamos específicamente para el caso de caída libre. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en un formulario generalmente solamente van a tener las del lado izquierdo y, de acuerdo a los casos, el que resuelve los problemas es el que sustituye los datos. Esto sería todo. Sé que ha sido un video largo, pero son conceptos importantes que vamos a ver en la siguiente clase aplicados a algunos problemas. Cualquier duda, recuerden, hagan sus anotaciones, repasen el video, regresen el video y anoten todas las preguntas y dudas que tengan para preguntarlas en clase. Nos vemos. Que tengan un excelente día.